Mi nombre es Caroline y tengo 28 años. Durante 26 años, mis padres me trataron de forma diferente. Comida peor, habitación compartida, mientras mi hermana tenía el dormitorio principal. Ninguna foto mía en la pared. A veces me quedaba parada en el pasillo mirando las sonrisas enmarcadas. Cumpleaños, vacaciones, graduaciones, y me preguntaba si me había imaginado mi propia infancia. Era como si existiera en la misma casa pero no en la misma familia. Aprendí temprano a no hacer preguntas. La cena era la diferencia más clara. El plato de mi hermana siempre estaba lleno. Filete, fruta fresca, postres que parecían salidos directamente de una pastelería. El mío, sobras, a veces apenas suficiente. Me decía a mí misma que era normal, que tal vez ella necesitaba más. Tal vez yo simplemente tenía menos hambre. Pero el hambre no miente. Se sienta en tu estómago por la noche y te susurra la verdad que no quieres oír. Dormía en una habitación estrecha con pintura descascarada mientras mi hermana vivía en lo que ellos llamaban con orgullo, su espacio, el dormitorio principal. Ella tenía su propio baño, un vestidor, incluso un tocador con luces suaves. A mí no se me permitía entrar allí a menos que estuviera limpiándolo. Y lo limpiaba. Esa era una de mis responsabilidades. Caroline, sé útil, decía mi mamá. Útil. No querida, no cuidada, solo útil. La escuela era mi escape. Pero incluso allí, la diferencia me seguía. Mi hermana recibía ropa nueva cada temporada, perfectamente combinada, mientras yo usaba ropa de segunda mano que no me quedaba bien. Los profesores a veces me preguntaban si todo estaba bien en casa. Yo sonreía y asentía. No tenía las palabras para explicar algo que ni siquiera yo entendía del todo. Pensaba que tal vez yo era la niña difícil. Eso era lo que me llamaban cuando era más pequeña. Sensible, dramática, demasiado. Así que intentaba ser menos. Menos ruidosa, menos emocional, menos yo. Nunca cambiaba nada. Había una cosa que siempre me molestaba más que el resto. No había fotos mías en ninguna parte de la casa. Ni una sola foto enmarcada. Ni en cumpleaños, ni en fiestas, ni siquiera en eventos escolares. Si alguna vez preguntaba, mi mamá lo descartaba. Simplemente no hemos tenido tiempo, decía. Pero 26 años es mucho tiempo para no haber tenido tiempo para algo. Mi hermana también lo notó una vez. Era más joven, pero no ciega. ¿Por qué tú no sales en ninguna foto?, me preguntó una tarde. Me reí y lo quité importancia. Soy la fotógrafa, bromeé. Pero eso no era verdad. Ni siquiera se me permitía sostener la cámara. A medida que crecíamos, la brecha entre nosotras solo aumentaba. Ella fue a una universidad privada, pagada completamente por nuestros padres. Yo trabajaba en empleos de medio tiempo, pagaba mi propia matrícula en un colegio comunitario y eventualmente me mudé tan pronto como pude. Sin fiesta de despedida, sin lágrimas, solo una salida silenciosa como si siempre hubiera estado destinada a irme sin que nadie lo notara. Incluso después de mudarme, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Profundamente mal. No era solo favoritismo. Era algo más frío, más deliberado, como si yo no perteneciera. Intenté construir una vida lejos de ellos. Un pequeño apartamento, un trabajo estable, un círculo de amigos que realmente me veían. Por primera vez, me sentí normal, valorada, real. Pero el pasado tiene una forma de alcanzarte. Ocurrió el último día de Acción de Gracias. Casi no fui. Una parte de mí no quería sentarme otra vez en esa mesa, viendo cómo se repetían las mismas dinámicas. Pero otra parte de mí, la parte que todavía quería respuestas, me convenció de presentarme. La casa no había cambiado. Las mismas fotos, el mismo silencio donde yo debería haber estado. La cena empezó como siempre, mi hermana riendo con mis padres, platos llenos, vino servido generosamente. Yo recibí una sonrisa educada, una porción más pequeña y un asiento en el borde de la mesa. Estaba acostumbrada. Todo siguió normal hasta que llegó mi tía tarde. Ya estaba un poco borracha cuando entró, ruidosa y sin filtro de una manera que hizo que mi mamá se sintiera visiblemente incómoda. Mi tía siempre había sido el tipo de persona que decía las cosas que los demás tenían demasiado miedo de decir. Y esa noche, dijo algo que lo cambió todo.
Al principio fueron comentarios pequeños, pequeñas pullas. Qué curioso cómo algunas cosas nunca cambian, murmuró, mirándome. Intenté ignorarlo, pero podía sentir la tensión creciendo. Luego, a mitad de la cena, se rió, fuerte, aguda, cortando la habitación. Todos siguen fingiendo, dijo. La mesa se quedó en silencio. El rostro de mi mamá se puso pálido. Mi papá miró hacia su plato. Y yo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Pregunté antes de poder detenerme. Mi tía me miró directamente. Sus ojos se suavizaron solo por un segundo. Luego dijo 5 palabras que desmantelaron mi mundo entero. Y en ese momento, por primera vez en 26 años, me di cuenta de que tal vez yo no era la niña difícil. Tal vez nunca había sido su hija en absoluto. Esas 5 palabras no solo quedaron suspendidas en el aire. Rompieron algo dentro de mí. Tú no eres su hija real. Por un segundo pensé que había oído mal. La habitación se sintió como si se inclinara, como si todo lo que había conocido de repente fuera inestable. Miré a mis padres, esperando que se rieran, que dijeran que mi tía estaba borracha y ridícula. Pero no lo hicieron. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Mi voz apenas salió. Mi tía suspiró como si hubiera cargado ese peso durante años. Nunca se lo contaron, dijo, mirando entre mis padres. Increíble. Basta, espetó mi papá. Pero no había fuerza en su voz. Sonaba más a miedo que a autoridad. Me levanté tan rápido que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. No, no le digas que paré. Alguien necesita explicarme esto ahora mismo. Las manos de mi mamá temblaban. Nunca la había visto así, ni una sola vez en toda mi vida. Es complicado, susurró. No, dije, con la voz subiendo. Años de confusión y dolor finalmente rompiéndose. No es complicado. Durante 26 años, mis padres me trataron de forma diferente. Comida peor, habitación compartida, mientras mi hermana tenía el dormitorio principal, ninguna foto mía en la pared. No pueden llamar a eso complicado. Explíquenlo. Silencio otra vez. Luego mi tía lo dijo más claro esta vez, más despacio, como si quisiera que cada palabra calara. Tú no eres biológicamente suya. Y ellos lo han sabido desde que eras un bebé. Mi pecho se apretó. Eso no es posible, dije inmediatamente. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera, respondió ella. Me giré hacia mis padres. Díganme que está mintiendo. Ninguno de los dos habló. Esa fue mi respuesta. Algo dentro de mí se rompió. No ruidosamente, no dramáticamente, sino en silencio, como un hilo final que se rompe. ¿Cómo? Pregunté, con la voz más fría ahora. ¿Cómo puede pasar algo así? Mi papá finalmente levantó la vista. Había una mezcla de culpa y miedo en sus ojos. Hubo un error en el hospital, dijo. Nos enteramos después. ¿Y simplemente me quedaron con ustedes? Pregunté. Mi mamá empezó a llorar. Dijo, intentamos arreglarlo, pero era complicado. La otra familia no quiso hacer el cambio. Había pasado demasiado tiempo. Así que me quedaron con ustedes, repetí lentamente, y decidieron tratarme como si no perteneciera. Eso no es verdad, lloró ella. Me reí, aguda, amarga. Sí lo es. No tuvieron que decirlo. Me lo mostraron cada día. Mi tía se recostó en su silla, mirándolos con decepción. Tenían miedo, dijo. Miedo de perder a su hija real. Miré a mi hermana. Ella parecía tan impactada como yo me sentía. ¿Tú lo sabías? Le pregunté. Sacudió la cabeza rápidamente. No, te juro que no lo sabía. Por primera vez, le creí. Todo empezó a tener sentido de la peor manera posible. La distancia, la frialdad, la forma en que siempre me trataban como una obligación en lugar de como una hija. Mi mamá extendió la mano hacia mí. Caroline, por favor. Di un paso atrás. No. La habitación se sentía asfixiante. Me voy a hacer una prueba de ADN, dije con firmeza. Mi papá se levantó inmediatamente. Eso no es necesario. Eso me lo dijo todo.
Mis padres me suplicaron que no me hiciera la prueba de ADN. Dije, con la voz firme ahora, lo que significa que absolutamente lo haré. Y lo hice. Los días de espera de los resultados fueron los más largos de mi vida. Cada recuerdo se reproducía en mi cabeza. Pero ahora todo se veía diferente, como si finalmente estuviera viendo la verdad detrás de todo. Cuando llegaron los resultados, mis manos temblaban mientras los abría. Y allí estaba la prueba. No eran mis padres biológicos. Pero esa no fue la parte que lo cambió todo. El informe incluía una coincidencia, una familia, mi familia real. Miré los nombres, la ubicación, el porcentaje de coincidencia. Era real. No un error, no una posibilidad, una certeza. Lo que regresó cambió 6 vidas. Los encontré. O tal vez ellos me encontraron a mí. Mis padres biológicos habían estado buscando respuestas durante años. Nunca se detuvieron. Cuando me puse en contacto, no dudaron. Sin dudas, sin distancia, solo emoción. Cruda, abrumadora emoción. La primera vez que los conocí, algo encajó de una manera que nunca había sentido antes. La forma en que me miraban no era forzada. No era condicional. Era amor, inmediato e innegable. Me mostraron fotos, y por primera vez en mi vida, me vi en una pared. Cumpleaños que nunca conocí. Un espacio vacío que siempre había estado allí esperando. Ya no era invisible. Mientras tanto, la verdad no solo me afectó a mí. Deshizo todo para la familia que me crió. Sus mentiras, sus decisiones, su miedo, todo se derrumbó. Mi hermana luchó con ello. Mis padres intentaron justificarlo. Pero nada podía deshacer 26 años de daño. No los odiaba, pero tampoco los necesitaba más porque finalmente entendí algo importante. Nunca fui el problema. Nunca fui la niña difícil. Solo era la niña equivocada en el lugar equivocado. Y ahora estaba exactamente donde pertenecía.